Hay algo dentro del caballo que no debería estar ahí. No es una enfermedad, no es un parásito, no es nada que un veterinario pueda tratar o que un análisis de sangre pueda detectar. Es más antiguo que eso, mucho más antiguo. Y está en cada caballo que existe hoy, en cada Mustang que corre por el desierto de Nevada, en cada Przewalski que sobrevive en las estepas de Mongolia, en cada caballo de trabajo y de carrera y de exhibición en cualquier parte del mundo. Son virus, o lo que queda de ellos. Fragmentos de código genético viral insertados en el ADN del caballo hace millones de años, antes de que existieran los primeros humanos, antes de que existiera la estepa asiática tal como la conocemos hoy, antes de que el caballo fuera el caballo. Fragmentos que se copiaron a sí mismos, que se distribuyeron por el genoma, que en algunos casos sobrevivieron mientras el virus original desapareció del mundo, hace tanto tiempo que no hay registro de él excepto ese código enterrado en el ADN de un animal vivo. Los científicos llaman a eso retrovirus endógenos, virus fósiles, ADN viral ancestral. El código que nadie escribió, o más precisamente que ninguna evolución dirigida escribió, está ahí. Y la pregunta que la genética moderna está respondiendo ahora mismo es más perturbadora de lo que parece. ¿Cuánto del caballo moderno fue construido por la evolución? ¿Y cuánto fue construido por virus que infectaron a sus ancestrales hace millones de años? Para entender lo que ocurrió, hay que entender primero cómo funciona el mecanismo. Hay una clase de virus llamados retrovirus, que tienen una capacidad que otros virus no tienen. Cuando infectan a un organismo, no solo se replican, insertan su propio material genético dentro del ADN de la célula que infectan, lo integran, lo convierten en parte del código del huésped. Eso en la mayoría de los casos no trasciende más allá del individuo infectado. El virus usa la maquinaria celular, produce copias, continúa su ciclo. La célula muere o el organismo combate la infección. La historia termina ahí. Pero hay casos en que eso no ocurre. Cuando un retrovirus infecta no una célula somática cualquiera, no un músculo, no un nervio, sino una célula reproductiva, el escenario cambia completamente. Un óvulo infectado, un espermatozoide que lleva código viral integrado en su ADN. Si ese individuo se reproduce, el código viral pasa a la siguiente generación, y a la siguiente, y a la siguiente. El virus desaparece del ambiente. Puede extinguirse completamente, pero su huella permanece copiada y transmitida en cada descendiente del animal que fue infectado originalmente. Eso es exactamente lo que los científicos encuentran cuando analizan el genoma del caballo moderno. Los números son difíciles de procesar la primera vez que los lees. El genoma del caballo tiene aproximadamente 2.7 mil millones de pares de bases, una escala que es imposible visualizar en términos concretos. Si escribieras cada par de bases como un carácter en texto normal, necesitarías aproximadamente 2.000 libros del tamaño de esta pantalla para contener el genoma completo. Dentro de ese archivo están los vestigios de infecciones virales que ocurrieron hace millones de años, antes de los primeros humanos, antes de la domesticación, antes de que existiera ninguna de las razas que conocemos hoy. Y no son rastros marginales, son estructuras activas. Los científicos encontraron dentro del genoma equino lo que llaman elementos móviles, secuencias derivadas de virus ancestrales que todavía tienen la capacidad de hacer algo extraordinario, copiarse a sí mismas e insertarse en otras regiones del ADN. Algunos de estos elementos han producido miles de copias de sí mismos dentro del mismo genoma, no en el pasado. A lo largo del tiempo evolutivo, repetidamente, con una frecuencia que dejó marcas distribuidas por todo el código genético del animal. Por eso algunas descripciones periodísticas decían que un virus copió el ADN del caballo. No es exactamente correcto. El virus no copió el ADN del caballo. El código viral utilizó la maquinaria de replicación del propio organismo para producir copias de sí mismo dentro del genoma del animal. La distinción importa, pero el resultado práctico es igualmente desconcertante. Hay algo en eso que me cuesta explicar sin que suene más grande de lo que es, pero los datos hablan.
El genoma del caballo moderno es en parte un archivo de virus extintos que dejaron su código ahí hace tanto tiempo que ningún registro histórico de ningún tipo puede alcanzar ese momento. Durante décadas los científicos llamaron a estas secuencias ADN basura. La lógica parecía razonable. Si no codifican proteínas conocidas, si no tienen una función obvia, si son residuos de invasiones virales antiguas, ¿qué función podrían tener más allá de ocupar espacio en el genoma? La respuesta que la genética moderna está construyendo destruye esa idea de manera categórica. Muchas de estas secuencias virales ancestrales no son basura, son reguladoras. Controlan cuándo y cómo se expresan genes adyacentes, activan o silencian respuestas en momentos específicos del desarrollo embrionario, participan en la respuesta inmunológica, producen proteínas que el organismo usa de maneras que todavía estamos aprendiendo a mapear completamente. En humanos, y aquí el paralelo es directo, porque el mecanismo es el mismo, cerca del 8% del genoma está compuesto por secuencias de retrovirus antiguos. 8%. Eso no es un residuo marginal, es una fracción del genoma que supera en tamaño al conjunto de todos los genes que codifican proteínas conocidas. En caballos, el porcentaje y la distribución están siendo mapeados con mayor precisión ahora mismo. Lo que los investigadores ya pueden decir con certeza es que esos elementos no son inertes. Algunos ayudan a regular el desarrollo muscular, algunos influyen en el metabolismo, algunos están relacionados con la respuesta a patógenos. El código que nadie escribió, que ningún proceso de selección natural o artificial diseñó con intención, terminó siendo funcional, terminó siendo parte de lo que hace al caballo lo que es. La evolución no planificó eso, lo heredó y lo reaprovechó. Piénsalo un momento. La imagen que la mayoría tiene de la evolución es una de selección gradual, mutaciones aleatorias. Las que funcionan persisten, las que no desaparecen. Un proceso lento, acumulativo, sin agentes externos que lo interrumpan. Esa imagen es correcta en lo esencial, pero incompleta. Lo que el estudio de los virus fósiles agrega a esa imagen es un actor que la narrativa estándar no incluye. Invasores genéticos que introdujeron variabilidad masiva en periodos relativamente cortos. Cuando un elemento móvil se inserta cerca de un gen importante, o dentro de él, puede alterar su función de maneras que ninguna mutación puntual produciría. A veces esa alteración es neutral, a veces es dañina, pero a veces, con la frecuencia suficiente para dejar una marca en la historia evolutiva de una especie, es ventajosa. En periodos de cambio climático rápido, cuando una especie necesita adaptarse más rápido de lo que la selección gradual permite, la variabilidad introducida por elementos móviles puede ser la diferencia entre la extinción y la supervivencia. Los ancestros del caballo atravesaron múltiples eventos de cambio climático extremo. La transición del Pleistoceno al Holoceno, los períodos de glaciación, los cambios en la vegetación de las llanuras donde evolucionaron. Y durante todo ese tiempo, el genoma estaba siendo reescrito en parte por código viral que se copiaba e insertaba con una dinámica propia. La diversidad genética que permitió al linaje equino sobrevivir esos eventos, que produjo animales capaces de adaptarse a desiertos, a montañas, a llanuras, a climas extremos de maneras que ningún criador humano habría podido diseñar, fue construida en parte por invasores que ningún manual de evolución clásica considera en sus modelos. El caballo de Przewalski confirma algo de este cuadro que no tenía que resultar así. El Przewalski es el caballo salvaje más estudiado genéticamente. El único linaje que los científicos consideran no domesticado en ningún punto de su historia. O al menos así fue hasta que investigaciones recientes complicaron incluso esa afirmación. Pero independientemente de esa discusión, su genoma ha sido mapeado con una precisión que pocos animales tienen. Y los elementos virales fósiles que los investigadores encontraron en el genoma del Przewalski son los mismos que están en el caballo doméstico moderno. Eso significa que esos fragmentos de código viral
ya estaban presentes en los ancestros comunes de ambas líneas, antes de la domesticación, antes de la separación de los linajes, antes de cualquier intervención humana en la historia del animal. No son artefactos de la cría selectiva, no son consecuencias de la domesticación, son parte del archivo genético original de la especie. El código que nadie escribió es más antiguo que cualquier historia humana del caballo. Hay algo más en este tema que los artículos de divulgación normalmente simplifican hasta hacerlo irreconocible, y vale la pena decirlo con precisión. La mayoría de estos elementos virales son silenciosos, no hacen nada observable. Se copiaron, se insertaron y quedaron ahí como texto muerto en un archivo que ya no se ejecuta. El virus original que los produjo desapareció. La maquinaria viral que les permitía moverse dentro del genoma fue desactivada por mutaciones acumuladas a lo largo de millones de años. Son fósiles, en el sentido más literal. Registros de algo que existió y ya no existe, preservados en un medio que es el más duradero que la biología conoce, el ADN transmitido por reproducción. Un paleovirólogo, esa especialidad existe, y es exactamente lo que parece, puede leer esas secuencias y reconstruir parcialmente la naturaleza de virus que se extinguieron antes de que existiera ningún animal capaz de observarlos. El genoma del caballo moderno es, en ese sentido, un registro arqueológico de epidemias que ocurrieron hace tanto tiempo que no dejaron ningún otro rastro. Los científicos describen el genoma como un museo de virus extintos. Esa descripción no es poética, es técnicamente precisa. Hay algo en eso que no me deja tranquilo. El registro completo de un organismo contiene la historia de cada invasión genética que sus ancestrales sobrevivieron. Cada vez que un retrovirus cruzó la línea germinal y se integró al ADN de una célula reproductiva, ese evento quedó registrado, no en piedra, en el código de los seres vivos que descendieron de ese individuo. La pregunta que cierra este tema es la más difícil de responder sin caer en simplificación. ¿Qué es exactamente el caballo? La respuesta estándar: un mamífero ungulado del género Equus, domesticado hace varios miles de años, descendiente de ancestrales que evolucionaron en América del Norte y se dispersaron por Eurasia. Sigue siendo correcta, pero incompleta. El caballo es también el archivo acumulado de millones de años de interacciones con virus que ya no existen, de invasiones genéticas que en su momento fueron amenazas y que con el tiempo se convirtieron en partes funcionales del organismo, de código que ningún proceso intencional diseñó y que sin embargo terminó siendo útil. La evolución es desde esa perspectiva más colaborativa y más caótica de lo que los modelos limpios sugieren. No es solo la historia de un linaje adaptándose a su ambiente, es la historia de ese linaje incorporando a sus invasores, convirtiendo el código del enemigo en herramienta propia. Sin esos virus antiguos, muchas de las mutaciones que permitieron al caballo adaptarse a los ambientes más hostiles del planeta nunca habrían surgido. La diversidad genética que hace posible que un Mustang sobreviva un invierno en las montañas rocosas y que un árabe cruce el desierto del Sahara tiene en parte su origen en infecciones que ocurrieron hace millones de años en animales que no se parecían al caballo moderno. El código que nadie escribió terminó escribiendo parte de la historia del animal más transformador en la historia de la civilización humana. Eso no es opinión, es lo que el registro genético confirma, carácter por carácter. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo sobre el caballo que la mayoría que los admira nunca sospechó. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.